¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones, en su nueva temporada. Estamos a miércoles 22 de junio y hoy la iglesia celebra a varios santos. San Juan Fisher, obispo, y Santo Tomás Moro, mártires, como memoria opcional, y a San Paulino de Nola, también obispo, como memoria opcional. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que has querido que el martirio sea el supremo testimonio de la fe, concédenos por la intercesión de tus santos Juan Fisher y Tomás Moro, confirmar con una vida santa la fe que profesamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos la primera lectura del segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos del 8 al 13 y del 23 y del 1 al 3, donde el rey Josías se encarga de redescubrir la palabra de Dios y acabar con los falsos sacerdotes y reinstaurar el culto al Dios verdadero. El Salmo 118. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Y el Evangelio es el de Mateo. Seguimos con el capítulo 7, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acerca de estos mártires de hoy, que obviamente fueron hombres que dieron fruto bueno en su vida, tenemos a San Paulino de Nola, que muere en el año 431. Fue esposo y padre que dio sus posesiones a los pobres, obispo dedicado especialmente durante las invasiones de los visigodos. También tenemos a Juan Fisher, quien fue decapitado el 22 de junio de 1535. Fue canciller de la Universidad de Cambridge, obispo de Rochester, dedicado pastor de almas, célebre por su predicación y reformas educativas, defensor de la tradición de la Iglesia contra Lutero y de la primacía romana contra Enrique VIII. Y Santo Tomás Moro, decapitado el 6 de julio de 1535, un gran humanista y canciller de Inglaterra, amigo cercano de Erasmo. Escribió La Utopía. Se negó a apoyar el divorcio de Enrique VIII y de la reina Catalina y su ley de supremacía, patrono de abogados, estadistas y políticos. Estos hombres murieron por defender la verdad y por su amor a la ley de Dios y a la fe católica. Este texto que acabamos de leer de Mateo 7 nos hace una advertencia, y yo creo que hoy más que nunca está bastante actual. Cuidado con los falsos profetas. ¿Nos han dado cuenta que a raíz del 2020 y los sucesos del 2020, muchísimas páginas y muchísimos personajes aparecieron con mayor furor en las redes sociales, hablando del fin del mundo, de profecías aquí y allá, y esto podría llamarse como una especie de enfermedad. Quizás estoy siendo un poquito exagerado, pero una especie de enfermedad en donde todo el mundo se contagió también
Y la gente empezó a buscar como loca información en las redes acerca de lo que estaba pasando a raíz de la pandemia, porque se veía como el principio de un fin. Obviamente fue una señal que Dios permitió que sucediera. Nos detuvimos y necesitábamos pensar. Mi gran pregunta es, ¿realmente llegamos a las conclusiones que debíamos llegar? Estamos ante las puertas de una tercera guerra mundial, si no se han dado cuenta, y la gente sigue como si nada. Ven el efecto en el encarecimiento de los artículos de primera necesidad, entre ellos la gasolina, pero sin embargo, pues la gente sigue como si nada pasara, como si eso fuera muy lejos y no nos estuviera afectando más que el bolsillo. Pero date cuenta, es tu bolsillo y muchas cosas ya ni se consiguen o cuesta mucho conseguirlas y podría ponerse mucho peor. Falsos profetas, profetas del desastre o profetas que nos dicen lo que queremos oír o lo que esperamos oír. Pero si aparece alguien diciéndonos la verdad, como que no nos interesa. El Señor ya había dicho que vendrán tiempos en los que la gente se plegará a falsas doctrinas y a quienes promueven estas falsas doctrinas y solo escucharán lo que quieran oír. Dice la palabra, se acercan a ustedes disfrazados de ovejas. Parece gente buena, parece gente noble, hasta gente de iglesia. Pueden ser obispos, sacerdotes, qué sé yo, laicos, que aparecen como muy ungidos, como videntes. Pero por dentro, dice, son lobos rapaces, donde puede que la mentira esté allí anidando. ¿Y qué podemos hacer ante esto? Tener calma. Tener calma y no andar buscando enseñanzas aquí y allí como locos, despreciando incluso a veces lo que la Santa Madre Iglesia nos ofrece y lo que nuestras parroquias, en su esfuerzo por predicar y por servir al pueblo de Dios, nos provee. Y la gente pues ya no se contenta con eso, sino que incluso ha dejado de ir a misa porque está más contenta con YouTube. Y no sé si por esto me van a cerrar el canal, pero están más contentas con lo que se les ofrece en las redes que en reunirse en iglesia y formar parte de la comunidad y analizar como comunidad y como parroquia lo que la palabra de Dios está diciéndole a esa comunidad en particular y a la iglesia en general. Lobos rapaces. Estos lobos rapaces pueden generar mucha división en la iglesia, pueden traer angustia y gran ansiedad. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conocerán. Y tenemos que dar tiempo. Fíjense que con cierta frecuencia Jesús compara a los hombres con árboles. Nos dice también que los hombres que confían en el Señor serán como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo. O sea que hay una cierta comparación bastante clara entre cómo funciona un árbol y cómo funciona el ser humano. Cuando un árbol cae porque es cortado, no se echa a perder de una vez, no se corrompe de una vez. Incluso sus hojas pueden permanecer verdes por largos días, pero se empieza a corromper desde dentro, se empieza a secar desde dentro. Igual que el ser humano se empieza a secar desde adentro hasta que se nota. Por lo tanto, hay que esperar a ver qué frutos da, si sus hojas se van marchitando y qué tipo de frutos va produciendo o si no va produciendo frutos. Tradicionalmente, la iglesia nos recuerda cuáles son los frutos del Espíritu Santo, que son 12. Y esos frutos deberían estar presentes en toda persona, todo hombre, toda mujer que se deja guiar por el Espíritu Santo y que está viviendo una vida plena, que quieren ser realmente testigos, podríamos llamar profetas en el mundo de hoy. Esa tiene que ser gente de caridad, que es uno de los frutos, gente alegre en este tiempo, que es el gozo, gente pacífica, porque otro de los frutos es la paz, gente de paciencia, porque otro de los frutos es la paciencia, gente que sea longánime. La longanimidad tiene que ver con un ánimo siempre arriba, gente optimista, por decirlo en estos términos, que pues no se detenga a llorar sus situaciones bastante complicadas que puede ser la vida del ser humano del día de hoy. La bondad, otro fruto del Espíritu Santo, gente que sea buena en palabras, en gesto, gente benigna, que no sea venenito, como dicen alguien por ahí, que solo su presencia inspire confianza, ¿no? Gente benigna. Otro de los frutos del Espíritu Santo,
Mansedumbre, otro de los frutos, gente mansa, con la que uno se sienta bien, con la que se pueda conversar, platicar. Otro de los frutos es la fe, gente de fe, gente creyente, gente que cualquier viento de doctrina no le tumbe ni le haga dudar en sus convicciones. La modestia, que es algo que está faltando mucho hoy. Estas tres últimos frutos del Espíritu Santo están faltando muchísimo, que son la modestia, la continencia y la castidad. Vivimos en un mundo pansexualista y ahora en el tiempo de calor la gente va a la iglesia vestida de cualquier manera, con muy poca tela, diciendo pues que hay calor. Nosotros los sacerdotes también tenemos mucho calor y sin embargo vamos vestidos de negro, y para la celebración nos ponemos mucha tela encima y a veces sin aire acondicionado porque o no funciona o no es suficiente. Entonces la modestia, la continencia, la castidad es algo que debe brillar en una persona que se deja mover por el Espíritu Santo. Pregúntate si las personas que se dicen movidas por el Espíritu Santo dan estos frutos, porque si no los están dando, puede que sea un falso profeta y que aquello que esté intentando comunicar, que esté intentando decir, no venga del Espíritu Santo. Todo árbol bueno da frutos buenos en su tiempo y todo árbol malo da frutos malos. Lo interesante de todo esto es al final cuando dice que todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Una vez más, Jesús nos dice que al final todo el que esté obrando en contra de la ley de Dios, pues tendrá su castigo. Ya a la gente no le gusta hablar de esto, pero hay que recordarlo de vez en cuando. Después, cuando tengamos que entregar cuentas, es que se verá quién va para un lado, quién va para el otro, quién recibe un premio y quién recibe un castigo. Muchos se han olvidado de este asunto, ya no quieren oír hablar de esto, ni quieren hablar de esto tampoco, pero es la realidad de la vida. Cuando tú y yo partamos de aquí, si damos frutos buenos, movidos por el Espíritu Santo, tendremos acceso al premio, a la vida bienaventurada. Decía San Ireneo que la gloria de Dios es la persona humana, viva en plenitud. Y eso es lo que quiere Dios también de nosotros, que vivamos en plenitud. Eso lo mismo lo dijo Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces la gloria de Dios se manifiesta también en un hombre santo, en un hombre y una mujer que vivan el Evangelio y que den estos frutos y cuyo programa de vida sea el de ayudar a otros a vivir plenamente la vida de Cristo, a irradiar en sus vidas la vida de Dios. Que ese sea nuestro fruto y nuestro aporte para mejorar el tiempo en que vivimos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.